Bueno, Facundo, a ver, contame, para vos, ¿cuál es el motivo del desinterés en las clases precisamente de lengua? ¿Qué pasa cuando pierden interés, cuando empiezan a hablar, a portarse mal? Si habla fuerte, porque... Sí, para mí el desinterés tiene que ver mucho con lo personal de cada alumno. Porque, por ejemplo, hay muchos chicos que vienen de una villa o que vienen de una casa con problemas y hay veces que se sienten hasta obligados a venir al colegio a la noche para terminarlo o para simplemente salir de ese medio de problemas, de conflicto que hay en su casa. Y el desinterés para mí tiene que ver mucho también con eso, con lo personal de cada uno, con el que si tienen o no ganas de ser mejores personas o de estudiar. ¿Y a vos te parece que muchas veces el alumno puede querer estudiar, pero hay algo que lo distrae en clase, que le hace perder los objetivos? Por ejemplo, si viene con las computadoras, ¿es positivo o negativo venir con las netbooks? No sé, para mí es positivo. Es positivo, no se distraen con juegos. No, porque le das algo para hacer en la computadora que es entretenido y a la vez es educativo. Muy bien. Y escúchame, el uso, por ejemplo, de las TICs, de las herramientas informáticas, en nuestra clase precisamente, ¿a vos te es positivo eso? Sí. La semana pasada, esta semana mejor dicho, que vimos el arte dramático en videos educativos, ¿te quedó más que cuando usamos el pizarrón? Sí, se entiende más que cuando usamos el pizarrón. ¿Qué es lo que te atrae más de eso? Porque hay un cuadro y hay una persona que está hablando, digamos, y que te deja bien en claro lo que tenés que saber. O sea, va directamente al punto que tenés que saber. Y lo podés ver varias veces. Y lo podés ver varias veces. Y respecto a los programitas que usás, por ejemplo, ¿cuáles son los que vos usás y qué portales usás? Por ejemplo, ¿usás Word y qué otros? Claro, Word, Photoshop, no sé, PowerPoint. ¿Y qué portales frecuentás para...? Yo, por ejemplo, el año pasado les decía sobre el mito griego, la Odisea. ¿Dónde buscabas información de la Odisea? ¿Google? En Google o en Taringa. Taringa. ¿Wikipedia usás? Sí, también Wikipedia. Es decir, que usás portales. Sí. Y bueno, y para terminar con esto, ¿qué podrías decirme de las TICs? Nada, que son muy útiles y son muy positivas para la educación. ¿Y en este momento ves que ha mejorado el aprendizaje? Sí, las TICs es un incentivo para los alumnos ahora. O sea, pasamos de usar un cuaderno aburrido a una computadora que es un poco más entretenida. Bueno, muy bien, te agradezco, Facundo, gracias. Bueno, Agustín, la pregunta sería, ¿a vos por qué te parece que hay desinterés, apatía en las clases? ¿Por qué la clase, por ejemplo, diciéndolo vulgarmente, se cae en un momento dado, ustedes empiezan a hablar, a distraerse, a levantarse, ir al baño y venir? ¿Cuál es el motivo, por ejemplo, del desinterés en las clases? Para mí uno de los desintereses que hay en la clase es que el método de enseñanza es un poco antiguo, o sea, digamos de una vieja escuela, por así decirlo, y no siguió avanzando a medida que la tecnología avanza. ¿Vos lo relacionás al aburrimiento con la falta de tecnología? Y en cierta parte sí. ¿Y por qué sería antiguo o aburrido? Y porque hoy en día los chicos, casi todos los chicos, están acostumbrados a aprender una computadora, a manejar un programa de PC, el Facebook o otras redes sociales. Y no, es como que perdieron la práctica del estudio de escribir una hoja, leer un libro y esas cosas. Yo creo que si podríamos, digamos, complementar ambas cosas, se podría tratar de hacer una mejor técnica de estudio. Es decir, que para vos incorporando las tecnologías, las TICs, va a haber mejor aprendizaje. Para mí sí. Las herramientas tecnológicas, vos por ejemplo, ¿qué usás? ¿Usás el Word? ¿Qué otras herramientas utilizás? Todo lo que es Office, Word, Excel, Paint, PowerPoint. PowerPoint. ¿Cuál es el beneficio respecto al lápiz y al papel?
Y lo que pasa es que lo tenemos tan incorporado que a lo mejor si nos ponemos a redactar un texto, como el otro día pasó en la prueba es como que un poco se inhibe los chicos cuando tienen que redactar en una hoja con lápiz y papel. En cambio en la computadora no sé por qué, pero se desenvuelven más escribiendo en un teclado, en Word. No sé por qué, es porque, no sé, la nueva era, somos así. Y escúchame, y a la hora de consultar información, por ejemplo, el año pasado cuando vimos el mito griego, la Ilíada, ¿te acordás? ¿En qué portales buscas información? ¿Google? ¿Cuál más? En Google, bueno, Rincón de Vago tiene de todo, pero eso es otra cosa, para mí está bien pensado también. Lo que es Google, vos en Google pones 2 palabras y no te hace 1.000.000 de búsquedas de esas 2 palabras. Hoy en día creo que podríamos aprovechar eso, antes de ir a la biblioteca, buscar un libro y ponerse a leer. Y en tu experiencia, lo que hicimos con el pendrive, las netbooks, la clase pasa, vos no estuviste, nosotros trajimos un pendrive con un video de Educatina. Te quería preguntar si eso era mucho más interesante que yo escriba en el pizarrón o que les traiga un video con un cuadro sinóptico, con una persona que habla, con colores y ustedes ahí... Yo creo que para aprender creo que es un poco más fácil así, porque es como que estás interactuando con la computadora y al alumno le resulta más fácil eso y un poco más divertido, porque digamos está en su salsa, por así decirlo, antes que quedarse en el banco sentado mirando a la profesora escribiendo en el pizarrón. Para mí es un poco más divertido de esa manera. Bueno, muy bien, entonces te agradezco, Agustín. Gracias.